Estaremos hablando acerca de el primer amor que Dios menciona a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Allí en Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el versículo 4. Nos dice Dios a través de su palabra, nuestro Señor Jesucristo, ahí en Apocalipsis capítulo 2 y en el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, aquí en los contextos de este versículo podemos ver a lo que nuestro Dios está haciendo referencia. Está hablando acerca del primer amor de nuestros hermanos ahí en Éfeso, ¿verdad? De la iglesia en Éfeso. Y esto, sin duda alguna, que es un gran ejemplo para cada uno de nosotros poder seguirlo, imitarlo. El primer amor que estos hermanos sintieron y la manera en la que se entregaron en su servicio a Dios. En la mañana, bueno, estuvimos considerando un poco, ¿verdad?, con respecto a andar en el Espíritu y ser guiados por Dios, por su palabra, vivir su palabra, anhelar su palabra, tener hambre de su palabra, ¿verdad? Y esto ponerla en práctica en nuestras vidas. Y esto, sin duda alguna, que fue lo que hicieron estos hermanos efesios al recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, podemos ver que ellos amaron la palabra desde el principio. Nos dice la Escritura, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, Lucas describe el momento en el que el apóstol Pablo llega a Éfeso y les predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Escritura, bueno, estos discípulos ahí en Éfeso habían sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. Sin duda alguna que lo predicado por Juan el Bautista era concerniente a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que habría de venir. Pues ahora el apóstol Pablo les predica que este Jesús ya vino, ¿verdad? Y sin duda alguna que es del conocimiento de ellos ahora, por medio de este siervo del Señor, todo lo acontecido desde que los apóstoles predicaron por primera vez ahí en Hechos, en el capítulo 2. Y nos dice la Escritura, aquí en estos versículos de Hechos capítulo 19, y en los versículos 1 al 5, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo descendió después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, conforme a su autoridad, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús el Cristo. Dice que, pero cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí podemos ver el comienzo de estos hermanos y cuándo es que ellos fueron integrados a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que vino con esto? Nos dice allí versículos más adelante, bueno, podemos ver la instancia del apóstol Pablo, el tiempo en que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso. Podemos ver de su trabajo en este lugar. Dicen los versículos 17 al 20, dice la Escritura: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos,
y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y aquí vemos, bueno, la autoridad mostrada o dada por nuestro Dios a Pablo y las grandes maravillas que éste hacía. Ahí podemos ver en los contextos a unos farsantes que fueron humillados por un endemoniado. Y aquí podemos ver que las personas ahí en Éfeso podían diferenciar en quién era verdaderamente un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dice el versículo 18: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Como hablábamos en la mañana, desde el momento en que uno viene a la obediencia del Evangelio y y se aparta o muere a una vida antigua y empieza una vida nueva en Cristo. Esto fue exactamente lo que hicieron estos hermanos en Éfeso. Ellos se entregaron al Señor, a servir al Señor. Ellos renunciaron a su vida antigua, de tal manera que, así como el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, hablando de todas aquellas cosas que para él como judío o para los judíos eran muy importantes, por amor a Cristo, dice el apóstol Pablo, las tengo por basura. Es decir, aquello que en algún momento tuvo mucha importancia para Cristo, para él en su vida como judío, pues ahora por el amor a Cristo, al haber encontrado a Cristo, el valor, ¿verdad?, que esto tuvo en su vida fue sumamente superior a todas aquellas credenciales o virtudes, influencias que él podía haber tenido entre el judaísmo, renunciando a esto para entregarse a su servicio al Señor. Y esto mismo hicieron estos hermanos en Éfeso. Podemos ver que era grande el precio de los libros en donde fomentaban sus prácticas antiguas y en relación al pecado. Pero al venir a la obediencia del Evangelio, al escuchar el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, a diferenciarlo entre lo que es el error, la mentira, el engaño, tomaron la decisión de rechazar, de desechar todas aquellas cosas que habían tenido, sin importar su precio. Así que nuestros hermanos en Éfeso amaron a Dios. Nuestros hermanos en Éfeso amaron la palabra de Dios y amaron a los hermanos. Podemos ver ahí en Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 1, ahora vemos una carta escrita por el apóstol Pablo a nuestros hermanos en Éfeso. Y dice la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí podemos ver dirigiéndose hacia ellos. Dice el versículo 12 al 17 de aquí mismo, de Efesios capítulo 1. Sigue diciendo el apóstol Pablo: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, hablando a los efesios, en él también vosotros, dice el apóstol Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia,
hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Garantía, ¿verdad? Lo que esto quiere decir. Dice el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Aquí describe el apóstol Pablo cómo es que ellos recibieron de la palabra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo obedecieron. Dice el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjense, Lucas describe el momento en el que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegó a ellos. La decisión determinante que hicieron en su vida de renunciar a su pasado y entregarse al Señor. Ahora el apóstol Pablo está haciendo referencia a este desarrollo, este crecimiento de nuestros hermanos, del amor a Dios, del amor a su palabra, del amor a los hermanos. Dice el versículo 16 y 17: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Acordándose el apóstol Pablo de nuestros hermanos en Éfeso. Seguramente el apóstol Pablo tenía presente el momento en el que llegaron a la obediencia del evangelio, la sinceridad, la entrega al Señor. Dice el versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí deseando, sin duda alguna, la capacidad, el crecimiento, el desarrollo, la edificación, como podemos ver en versos más adelante, el apóstol Pablo hablando de los elementos que Dios ha puesto en la iglesia, y en el capítulo 4, de todo lo que Dios ha hecho, de cómo es que ha equipado a esa iglesia para su crecimiento, su desarrollo, lo cual era el caso de estos hermanos aquí en este lugar. El primer amor, la manera en la que se entregaron, cómo es que recibieron el evangelio, cómo es que sirvieron a Dios, cómo es que amaron a Dios, amaron su palabra, amaron a otros. Esto es, sin duda alguna, lo que nosotros podemos ver, el buen ejemplo que podemos ver de estos hermanos. En Hechos, en el capítulo 20, podemos ver, hermanos, el amor que tenían para con el apóstol Pablo, aquel quien les compartió del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amaban y respetaban a este siervo del Señor. Eran hermanos fieles, eran hermanos agradecidos, eran hermanos que reconocían la obra de este siervo. Y dice la escritura, y en Hechos capítulo 20 y en el versículo 36 al 38, nos dice la escritura: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y aquí vemos en el versículo 17, está hablando acerca de los ancianos de la iglesia en Éfeso, de esta iglesia, de este grupo de hermanos que servían al Señor, que se habían entregado con toda su fuerza y alma al Señor, a servirle, a hacer su voluntad, a continuar con la predicación del evangelio, con el fortalecimiento, edificación, crecimiento. Esto es lo que podemos ver de estos hermanos. Y ahora, amando a Pablo, despidiéndose de él, nos dice la escritura que lloraron con Pablo, que se pusieron de rodillas, que se echaron sobre su cuello y lloraron con él, expresando así el amor verdadero, genuino, que tenían ellos para con este siervo del Señor.
No solamente eso, mis amados hermanos, sino que también, como podemos ver ahí en Apocalipsis, en los primeros versículos del capítulo 2, podemos ver también que fueron obedientes a las indicaciones que les fueron dadas. Fueron obedientes a la palabra del Señor. Nos dice aquí mismo en el capítulo 20 y en el versículo 17, bueno, está hablando los ancianos de la iglesia en Éfeso, capítulo 28, perdón, versículo 28-29, dice la Escritura: por esto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso, en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Dice la Escritura, en la encomienda de parte de nuestro Dios por medio del apóstol Pablo es apacentar, cuidar del rebaño. Cuidar del rebaño. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Tenían la encomienda entonces de ayudar a esta iglesia a permanecer fiel delante de la presencia de nuestro Dios. Y podemos ver también acá en 1 Timoteo, en el capítulo 1, la razón del por qué Timoteo fue dejado en Éfeso. Nos dice la Escritura aquí en primera carta a Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 3 y 4, nos dice la palabra del Señor: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, porque acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Todas estas recomendaciones, fíjense, que fueron dadas de parte de nuestro Dios, fueron obedecidas, fueron acatadas al pie de la letra. Podemos ver una vez más ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el versículo 2 y 3, cómo es que Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo mismo, está haciendo mención acerca del buen trabajo en el cuidado de la iglesia en contra de los falsos maestros. Hicieron caso, recibieron la exhortación, las indicaciones. Dice Apocalipsis 2, 2 y 3: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí podemos ver cómo estos hermanos, cuando está haciendo referencia en la Escritura acerca del primer amor, estamos viendo la entrega con la que nuestros hermanos en Éfeso tanto recibieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo como lo vivieron. Cómo es que se entregaron en obediencia a la voluntad del Señor, dispuestos a trabajar, a sacrificarse por Cristo, ya que esto es exactamente como el apóstol Pablo describe el esfuerzo realizado por la iglesia en Tesalónica de la misma manera. Y dice el apóstol Pablo acerca de esta misma actitud que tuvieron estos hermanos en Éfeso, en primera los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, dice el apóstol Pablo: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, hablando ahora de la iglesia en Tesalónica, hace referencia al trabajo de vuestro amor. Y aquí vemos que al hacer referencia al trabajo, hace referencia de algo pesado, de algo duro, difícil de hacer, pero que por el amor es hecho. Es exactamente lo que se está haciendo referencia a ese trabajo, ese arduo, dice en la escritura y en Apocalipsis, arduo trabajo y paciencia. Es decir, extremadamente pesado, duro, pero que por el amor, como dice aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses, es como somos movidos a desarrollar, a realizar. Y así como estos hermanos en Éfeso, cada uno de nosotros, al venir a la obediencia del Evangelio, hemos experimentado este sentir. Y lo que queremos nosotros hacer ver en esta tarde, mis amados hermanos, o compartir en esta tarde, es que esto es algo que debe perdurar. Un primer amor desde el principio y hasta la muerte, hasta siempre. Un primer amor de entrega, de sacrificio, de disposición de servir al Señor, como estos ejemplos que acabamos de ver. El primer amor que experimenta todo recién convertido, como cuando nosotros mismos vinimos a la obediencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amor, fervor, devoción, entrega, fidelidad, como lo podemos ver en aquellos primeros cristianos en Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 40 en adelante. Se está predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio del Señor quebrantó sus corazones, llegaron a la obediencia y se entregaron a servir al Señor con todas sus fuerzas. Esto es lo que sin duda alguna cada uno de nosotros sentimos al venir a los pies de Jesucristo. Y dice en el caso de estos hermanos ahí en Jerusalén, cuando recibieron el Evangelio, dice el versículo 40 de Hechos 2 al 47, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban, dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o los que iban siendo salvos. Entonces podemos ver el ejemplo, la devoción, el fervor, la entrega de estos hermanos que por primera vez escucharon el Evangelio del Señor Jesucristo y lo obedecieron. Capítulo 4 en el versículo 32 dice que estos hermanos eran de un corazón y un alma. La actitud nuestra, la relación estrecha que debe haber entre cada uno de nosotros como familia en nuestro servicio a Dios. Hechos capítulo 4 versículo 32 dice la escritura: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Miremos, mis amados hermanos,
analicemos, prestemos atención, indaguemos, vayamos nosotros en nuestra mente a través de estos ejemplos, vayamos nosotros a imaginar el gran ejemplo, la gran devoción, el gran amor, la entrega plena que tenían para con Dios, los unos para con los otros, para con su palabra, en obediencia, en servicio. Esto es lo que debe haber en el corazón nuestro. Esto es lo que nosotros debemos imitar siempre desde el momento en el que llegamos a la obediencia. Es algo que debe perdurar. Regocijo, felicidad, gratitud que emana del corazón de los conversos, que debe emanar de nuestros corazones al servir a nuestro Dios. Tenemos el ejemplo del eunuco, que al ser enseñado por Felipe, nos dice la Escritura que cuando llegó a la obediencia fue bautizado para el perdón de sus pecados, salió del agua y siguió gozoso su camino, ese amor, gozo, gratitud que hay en el corazón de los conversos. Tenemos a Lidia, habiéndole predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Escritura que les obligó a quedarse. Estuvo ella insistente en mostrar ese amor para con estos siervos del Señor. Y de la misma manera podemos ver a el carcelero de Filipos y su regocijo al haber obedecido el evangelio del Señor. Y nosotros debemos vivir así. Y esto es lo que nosotros debemos experimentar. Así es como debe ser reflejada nuestra vida cristiana, nuestra entrega al Señor. Y debemos tener cuidado, mis amados hermanos, con la monotonía, con hacer las cosas por costumbre. Debemos tener cuidado de no perder esto que hemos estado estudiando, de no llegar a un descuido espiritual y solamente hacer las cosas por costumbre. Porque esto es un paso hacia atrás y hacia nuestra propia perdición. Porque esto desalienta el corazón, quita o mata las ganas de seguir y de luchar por la salvación, y nos perdemos. Y esto es una realidad, hermanos, que nos ha tocado trabajar con varios hermanos en la enseñanza, tratando de estimularnos los unos a los otros. Hemos podido ver, y estoy seguro que como nuestro hermano Alberto, sin duda alguna, puede haber experimentado algunos ejemplos en donde ha habido hermanos que a través del descuido ya no hay nada que se pueda hacer por ellos, porque ellos mismos han descuidado su vida espiritual, porque ellos mismos han entrado en una monotonía, en una costumbre, y se van. A mí me ha causado mucha tristeza ver esto. En una ocasión, con un hermano miembro de la iglesia, estuve por mucho tiempo trabajando con él, arrastrando muchos problemas, después habiendo llegado a la obediencia del evangelio y habiendo servido al Señor con todas sus fuerzas. Fue arrastrado otra vez más hacia el pecado, la desobediencia. Y recuerdo luchar por él por un buen tiempo. Y de pronto un día, inesperado, me habló su esposa que el hermano había muerto. Y era un joven. Y cuando uno mira estas cosas, le causa a uno una gran tristeza por estar luchando por alguien que al fin de cuentas se perdió. Y esta es la razón, mis amados hermanos, por la que
exhortamos, animamos, estimulamos y debemos estimularnos los unos a los otros sin cesar para evitar el desaliento, el desánimo. La monotonía, como estamos hablando, es un enemigo muy grande en nosotros. La rutina es un cambio de actitud según un antes y un después. El antes es el amor, el primer amor, y el después, la indiferencia. Cuando somos indiferentes a nuestra responsabilidad, somos indiferentes a nuestro servicio, somos indiferentes a nuestra edificación, somos indiferentes a el buscar agradar a Dios. Y esto trae consecuencias. Un movimiento en el que se pasa de la pasión y el entusiasmo a la indolencia, apatía e indiferencia. Tengamos cuidado de estas cosas. Tengamos cuidado de no caer en este problema. La rutina en un cristiano constituye un pecado, porque significa tratar con indiferencia y desprecio a Dios. ¿Cómo podemos servir a Dios si somos indiferentes a su palabra? Si se nos hace mucho una hora de servicio, ¿cómo pudiéramos nosotros pretender agradar a Dios si le estamos tratando con indiferencia y desprecio? Hagamos conciencia de esto. Indiferencia y desprecio a Dios, que es amor y cuya entrega no ha conocido límites, ha dado a su propio Hijo para que usted y yo obtengamos la salvación. En las relaciones humanas, la rutina podría verse como algo normal. Se acostumbra el hombre a la rutina. Pero cuando se trata de Dios, mis amados hermanos, hagamos conciencia de esto. Cuando se trata de Dios, las cosas cambian. Esto es serio. Y debemos nosotros tener cuidado. Porque el primer amor del cual estamos hablando nunca debe morir. No debe ser un primer amor, debe ser el amor a Dios desde nuestro inicio hasta toda la vida. Un primer y único amor, el que debemos cada uno de nosotros experimentar. Y Dios, esto que yo estoy diciendo, no es porque a mí se me ocurre, sino es porque Dios lo está demandando. Dios, mis amados hermanos, lo está demandando. Y dice una vez más en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios, si nosotros hemos caído en la monotonía, la indiferencia, la rutina, el desprecio, Dios nos dice: tengo contra ti. Haga conciencia de su vida, mi hermano, hermana. ¿Cómo era usted cuando obedeció el Evangelio? ¿Cuál era su actitud, su comportamiento? ¿Cómo es ahora? Bueno, si usted hace conciencia de eso y lo reconoce y lo sabe, Dios también. Dios también. Nos dice la Escritura: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, todas estas cosas que hemos estado estudiando desde el punto número 1 y a través de la lección. Como el amor y fidelidad del pueblo de Dios, que nunca debió dejar. Y nos dice la Escritura ahí en Jeremías, en el capítulo 2 y en el versículo 1 y 2, nos dice la Escritura: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado, fíjense, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada.
Dios se acuerda. Dios es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve. Y nuestro Dios, sin duda alguna, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos descuidando nuestra vida espiritual, seamos conscientes de que el primero que se da cuenta es Dios. Dios es el primero que lo sabe. Y quiere que nosotros permanezcamos en ese amor y fidelidad como aquellos recuerdos que tiene Dios de su pueblo. El amor y fidelidad como el amor del novio, la luna de miel de los recién casados, que debe perdurar para toda la vida. Y aún en eso, en ocasiones, fallamos. ¿Recuerda usted que dice, nos recuerda la mujer, verdad? ¿Cómo me tratabas cuando andábamos de novios? Los primeros días de matrimonio. Bueno, exactamente esto es en lo que debemos hacer conciencia, pero con respecto a nuestra vida espiritual. Debemos nosotros hacer memoria, porque Dios se acuerda. Ese primer amor con el que debemos amar y adorar a Dios siempre. De lo contrario, si no hay ese amor verdadero, genuino, que debe haber en nuestro corazón, pues todo lo que hacemos a nuestro Dios sería en vano, como el apóstol Pablo menciona allí en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3, donde el apóstol Pablo nos dice que si no hay amor, si no tenemos amor por nuestros hermanos, si no hay el amor de Dios en nuestro corazón, pues todo lo que nosotros hacemos viene a ser sin valor delante de su presencia. Y como decía, mis amados hermanos, Dios sabe, Él sabe, Él lo recuerda, como acabamos de ver aquí en Jeremías, en el capítulo 2, en donde dice el versículo 2, a mediación del versículo: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Me he acordado de ti. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice nuestro Dios a la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, haciendo mención, recordando el buen trabajo, disposición de estos hermanos en Éfeso, que sin duda alguna, mis amados hermanos, todos nosotros debemos recordar siempre. Pero ¿cuál es la indicación? Si usted y yo hemos incurrido en este mal, ¿qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? Dice el capítulo 2 y el versículo 5: recuerda, por tanto, Dios se acuerda, Él sabe. Los que debemos hacer memoria y recordar para corregir nuestra condición delante de la presencia del Señor somos nosotros. Apocalipsis 2:5: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda tu primer amor. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Cambia tu mente. Recapacita. Cambia el rumbo que has tomado en tu vida. Arrepiéntete. Y dice: y haz las primeras obras. Es decir, los frutos dignos de tu arrepentimiento, manifestando así por tus acciones que verdaderamente estás arrepentido. Y si no hay arrepentimiento, pues dice nuestro Señor Jesucristo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que, mis amados hermanos, espero que esto que hemos considerado en esta tarde sea de beneficio y de provecho para cada uno de nosotros, tratando así de esta manera estimularnos a perseverar,
a tener cuidado en el descuido y así de esta manera perseverar con todas nuestras fuerzas y energías en el servicio a nuestro Dios hasta el día el cual Él nos llame, hasta el día de nuestra muerte, hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Sirvamos fielmente y con todo nuestro amor y entrega al Señor. Gracias por su atención, mis amados hermanos.